Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá puedo ver la cara de Sharon y bueno, por lo que me decía nuestra hermana Lina, están re felices. ¿Por qué? Porque lograron entregar su tarea, así que un peso menos y bueno, me imagino los que nos van a estar grabando la alegría que deben tener, ¿no? De decir, bueno, ya terminamos con eso. Así que bueno, quiero agradecerles a todos. Valoro mucho el esfuerzo que han hecho o que tal vez están haciendo algunos, porque algunos me dijeron que se iban a retrasar un poquito. Pero bueno, la idea es meterle ganas, la idea más que nada es poder aprender y bueno, que recordemos lo que hicimos. Yo creo que no se van a olvidar tan fácil los pasos porque bueno, tuvieron que trabajar bastante en eso, así que me alegra mucho, me alegra verlos a los que están en la clase grabada y también, bueno, saludar y mandarle un fuerte abrazo a todos aquellos que nos van a estar viendo en la grabación. ¿Sí? Así que si ustedes me permiten, vamos a orar y luego vamos a dar comienzo. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu gran amor. Queremos agradecerte, Señor, porque hasta este momento has estado con nosotros. Venimos ya varias clases recorriendo el Pentateuco y queremos agradecerte, Padre, porque hoy es nuestra anteúltima clase. Gracias, Señor, por habernos sostenido. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Quiero pedir una bendición muy especial sobre cada uno de los alumnos, cada uno de los que se esfuerza realmente por saber más de ti, Señor. Bendícelos a ellos, bendice a sus familias y también quiero agradecerte por esta tarde, por este tiempo de clase que vamos a tener y quiero pedir tu bendición y tu guía en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que creo que ya casi lo lograron. Falta una clase más aparte de esta, ¿sí? Serían dos clases con esta. Y bueno, ya se quedan libres del profesor y tal vez para muchos, bueno, de la cansada materia del Pentateuco. Pero en realidad espero que les pude haber transmitido, ¿sí? Lo que creía que les iba a ayudar, lo que les va a ayudar o que les haya traído un poquito de conocimiento para que puedan entender. Vieron que yo les dije que es muy poco tiempo, podríamos pasar el año entero y mucho más hablando sobre el Pentateuco. Pero bueno, tenemos establecidos días, tiempos, así que, pero creo que lo más, lo principal, lo básico que tenían que saber, hemos estado transitando. Y bueno, hoy vamos a transitar todavía una clase que creo que es muy importante antes de terminar, ¿sí? La materia, que puedan saber un poquito acerca de las leyes de Israel, ¿sí? Porque ustedes saben que lo que nosotros hablamos de que, bueno, hay libros que son libros legislativos, ¿sí? Tenemos muchas leyes dentro del Pentateuco y bueno, por ahí me gustaría en esta clase abordar un poquito y traerle un poco de claridad acerca de lo que son las leyes, ¿sí? Permítanme ver de compartir la pantalla. No sé si pueden ver. Sí, sí, está bien. Sí. Bueno, son las leyes de Israel, ¿sí? Hoy quisiera ocupar un poquito mi tiempo en esta clase para compartir algo que tal vez a poco de nosotros, diríamos, nos interesa, ¿sí? Pero es importante que nosotros sepamos un poquito y que tiene que ver con las leyes de Israel. Y ustedes me van a decir, pastor, ¿para qué tenemos que ver eso, no? Pero es importante porque eso también va a abrir nuestra mente a entender muchas cuestiones.
¿sí? Porque fíjense de que vamos a encontrar un montón de leyes. Si ustedes se van, no sé, al libro de Éxodo, ya van a encontrar varias leyes. El libro de Levítico, ni hablar, ¿no es cierto? El libro de Números, así sucesivamente, se van formando leyes que para el pueblo en aquel entonces eran muy, pero muy importantes. Es importante porque quizás que pensemos que para nosotros hoy, sí, como cristianos, ya las leyes no sean necesarias, ¿no? O no nos resulte tal vez atrayente, pero es necesario que nosotros podamos saber que es un tema muy importante cuando hablamos acerca de las leyes que aparecen en el Pentateuco, porque tienen que ver con revelar un aspecto profundamente humano, ¿sí? Todas las leyes van a revelar un aspecto profundamente humano. La importancia y dificultad del tema. Quizás piensen que las leyes no son necesarias, ¿sí? Pero, o tal vez no les resulte un mundo atrayente. Este tema pretende descubrir el aspecto profundamente humano, incluso apasionante y a veces divertido, de la legislación de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque ¿por qué están las leyes o por qué existen las leyes? Vamos a ver algunas en esta clase de las leyes que aparecen en el Pentateuco. Vamos a abordar algunas, ¿sí? Que a veces resultan, bueno, apasionantes porque, bueno, nos interesa saber o despiertan nuestro querer saber, ¿no? Y la forma en la que lleva o que se fueron llevando a cabo o fueron componiéndose las leyes y otras veces suena como un tanto divertido la forma que surgen las leyes, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recuerden de que el pueblo de Israel era un pueblo, en los antepasados, los patriarcas eran un pueblo nómada, ¿sí? ¿Saben lo que era eso? Vivían peregrinando y bueno, no eran parte de una sociedad organizada, diríamos. Entonces, bueno, iban resolviendo las cosas a medida que iban sucediendo y que a ellos les parecía. Pero ahora resulta de que ya ese pueblo que salió de la tierra de Egipto cuando era esclavo, entró a la tierra de Canaán, la tierra prometida, bueno, y entonces empiezan a organizarse y empiezan a organizar su nación, diríamos, a establecerse ahí, y bueno, van surgiendo cosas o cuestiones de las cuales ellos van a tener que empezar a resolver, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezaron a haber conflictos de diferentes índoles, conflictos familiares, conflictos vecinales, conflictos con los animales, conflictos en el campo, etcétera, etcétera. Y entonces ellos se obligan a empezar a, eh, a generar, ¿sí? O a crear las leyes para establecer un orden, ¿sí? Y vamos a ver dos motivos. Desde el punto literario, ¿sí? De vista literario, el Pentateuco recopila tal cantidad de leyes que ocupan más de la tercera parte de estos libros. Es increíble, ¿no? Todo lo que leemos tiene casi que ver la tercera parte con leyes. Precisamente su nombre hebreo, la ley, ¿sí? La ley de Moisés hace referencia a la importancia del material jurídico. ¿Recuerdan? Recuerdan que nosotros habíamos dicho que para el hebreo, ¿sí?
no se le dice Pentateuco, sino que se le dice la ley, ¿sí? La ley o la Torá, hablábamos de eso, ¿no? Viene de precisamente de las muchas leyes que se han establecido ahí, ¿sí? Y el primero de ellos es que desde un punto de vista eh, literario, el Pentateuco va recopilando, ¿sí? Un montón de leyes que van a ocupar más de la tercera parte de todos sus libros, ¿sí? Y ahí vamos a ver que desde el punto de vista teológico, el Pentateuco también cuenta la formación del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, un pueblo sin leyes carece de algo esencial, ¿sí? Las normas que rigen las relaciones entre los hombres, ¿sí? Y de estos con Dios son tan importantes como el don de la libertad y el de la tierra prometida hacia la cual ellos marchan, ¿sí? Vamos a ver un poquito esa parte. Y también un punto de vista teológico, no solo literario, ¿sí? Sino también teológico, ya que el Pentateuco cuenta la formación del pueblo de Israel. Y es muy interesante que en esta formación, en esta identidad del pueblo, diríamos, ¿sí? Israel está buscando en sus leyes. ¿Sí? La identidad de ellos, ahora ellos empiezan a buscar en sus propias leyes y es muy importante ver cómo el Pentateuco va a establecer la formación de este pueblo a través de sus leyes. ¿Sí? Un pueblo sin ley carece de algo esencial, carece de su esencia, diríamos, carece de sí mismo porque las leyes reflejan la identidad del pueblo. Eso vimos o venimos viendo a lo largo de todo ese tiempo que nosotros transitamos a través del Pentateuco, sí, aun cuando el pueblo estaba en el desierto. Recuerden, fueron creándose diversas leyes para que el pueblo, bueno, pudiera sujetarse a ellas y, bueno, tener como una esencia de ser el pueblo que Dios ha elegido, una esencia de formación de pueblo, ¿sí? Y estas leyes son tan importantes porque van a regular las relaciones entre los hombres y estos otra vez con Dios. Por eso es importante que nosotros prestemos atención un poquito en las leyes, ¿sí? Estas son las importancias de las leyes por un motivo literario y por un motivo teológico. Se dan esas dos cosas, ¿sí? Dos motivos muy importantes, que sería uno de ellos literario y otro teológico. Bueno. Ahora les quiero compartir una historia, sí, a ustedes para que puedan entender, porque lo van a encontrar también en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, sí, del verso 28 en adelante, van a encontrar una historia que narra sobre el toro de Zacarías. O sea, cuando nosotros no nos ponemos los lentes, ¿sí? Del escritor sería sagrado, no vamos a entender muchas cuestiones. O sea, hoy, si nosotros tendríamos que leer y sacar algo de esto, tal vez diríamos, pero ¿qué me importa lo que dice sobre el toro que acornea a otro toro, ¿no es cierto? Es algo que para nosotros y sin embargo para el pueblo tenía mucha importancia, ¿sí? Y es una de las leyes que está escrito en el libro de Éxodo, ¿sí? Éxodo 21, 28 al 32 y el verso 35 y 36, que dice, la ley dice así, cuando un toro mate a cornadas
a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. El dueño es inocente. Si se trata de un toro que ya embestía antes y su dueño advertido no lo tenía encerrado, entonces si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado y también su dueño es reo de muerte. Si le ponen un precio de rescate, pagará a cambio de su vida lo que le pidan. Y la misma norma se aplicará cuando el toro acornee a un muchacho o a una muchacha. Pero si el toro acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del esclavo cobrará 300 gramos de plata y el toro será apedreado. Cuando un toro mate a corneadas a otro toro de distinto dueño, venderá el toro vivo y se repartirán el dinero. También el toro muerto se lo dividirán entre los dos. Pero si se sabía que el toro ya embestía antes y su dueño no lo tenía encerrado, entonces pagará toro por toro y él se quedará con el toro muerto. ¿Sí? Hasta parece algo que no tiene sentido cuando nosotros leemos eso, ¿no? O sea, para a nosotros, ¿qué nos interesa saber acerca de un toro? Porque bueno, muchos o la mayoría de nosotros ni tiene toro y si sucede algo, bueno, ahí vemos cómo arreglamos, ¿no? Los que son del campo, los que son de la colonia. Pero permítanme que yo les cuente un poquito, ¿sí? Una historia y sumérjanse en esta historia para entender un poquito por qué se da esa ley, ¿sí? Resulta que un día, bueno, dice, Zacarías tenía un toro y un toro que le puso por nombre, diríamos, Gedeón, ¿sí? Permítanme llamarle al toro Gedeón. Bueno, acá en Argentina nosotros ponemos nombres de personas a los animales, ¿sí? Así que bueno, Zacarías tenía un toro y le puso por nombre a ese toro Gedeón. Y Zacarías vive en una de las serranías alejadas, sí, de la tribu de Benjamín, y resulta que un día el toro de Zacarías, por querer enamorarse de la vaca del vecino, sí, cornea al toro del vecino de Zacarías, que era Matías, y lo mata. Resulta que ahora el toro de Matías, que era vecino, está muerto. Y entonces se reúne todo el pueblo para ver qué hacer o qué va a pasar. O sea, el toro de Zacarías mató al toro de Matías, ¿no? Entonces, todos se reúnen para ver qué es lo que va a pasar ahora. Y entonces Zacarías dice, bueno, yo te pago el toro, Matías, no hay problema, reconozco que mi toro mató al tuyo, yo pago el toro tuyo, el que se murió. Pero resulta que Matías dice, no, yo no quiero que me pagues el toro, yo quiero mi toro de vuelta, ¿no? Y ahí empieza a surgirse un problema, un dilema, y toda la sociedad ahí, diríamos, en la Plaza Mayor, viendo a ver cómo se iba a resolver eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Matías dice, yo no quiero ahora que vos me pagues a mi toro, lo que yo quiero es que yo quiero mi toro de vuelta, ¿sí? No quiero que me pagues, yo quiero al mío de vuelta. Entonces Zacarías le dice, yo te voy a pagar tu toro. Y Matías le dice, no, yo ahora quiero tu toro. O sea, si vos no me podés devolver el toro mío, porque obviamente está muerto, yo ahora no acepto
a que vos me pagues tampoco el valor de mi toro. Lo que yo ahora quiero es tu toro, que tu toro ahora sea mío, porque tu toro mató al mío, entonces me pertenece el tuyo para mí. Y entonces se reúne todo el pueblo para tratar de resolver el problema, ¿sí? Y bueno, en ese entonces se arma todo un debate para ver qué pasa, ¿no? Y obviamente, imagínense ustedes, Zacarías diciendo, yo te voy a pagar el toro, o sea, no hay problema, reconozco. Ahora Matías dice, no, no, yo no quiero que vos me pagues el toro, yo quiero ahora tu toro para mí, porque el tuyo mató al mío. Y se arma toda una confusión, se arma una confusión porque hasta ese momento no había ninguna ley que regía qué iba a suceder o qué iba o qué tenían que hacer cuando sucedía eso. Y no sabían qué hacer y entonces había un levita en la reunión llamado Isaí y Isaí dice, miren, lo que nosotros tendríamos que ver cómo resolver este tema y entonces hubo un gran debate, pero finalmente se arregla el problema dándole el dinero a Matías. O sea, le convencen a Matías de que, bueno, de que el toro de Zacarías no iba a ser de él, pero que Zacarías le iba a pagar, entonces le dan finalmente el dinero a Matías sobre el toro muerto. Resulta que el toro de Zacarías, días después, ¿sí? Va y cornea a Pedro, a otro muchacho, y lo mata. Entonces se vuelven a reunir todo el pueblo y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? A ver, primero el mismo toro mató al toro de Matías, ahora acornea a otro y también lo mata. Y se reúne la viuda ahora de Pedro con sus 5 hijos que quedaron huérfanos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo resolver el tema. O sea que el toro de Zacarías pasó prácticamente a ser un homicida, sí, que empezó a matar tanto animales como a personas. Y dicen, tenemos que matar el toro de Zacarías. O sea, el pueblo dice, ya, ya basta. Ahora es la segunda vez, tenemos que matar al toro de Zacarías porque el toro mató a una persona, no ya más a un animal. Y Zacarías dice, no, ¿cómo van a matar a mi toro? Es un toro de raza, o sea, yo no puedo permitir que ustedes lo maten. Entonces el pueblo no sabía qué hacer, si matar al toro o no, o dar el dinero a la viuda, ¿sí? O pagar a la viuda un dinero para tratar de minimizar la gran pérdida. Y otra vez estaba el levita, el mismo este, y dice, yo creo que algo parecido sucedió en la tierra de Sequim, ¿sí? Este levita recordó algo de lo que había sucedido similar a esto en otro lugar de donde él había pasado y entonces ellos hicieron una ley. ¿Y cuál es la ley? Y es esta ley que aparece en Éxodo 21, ¿sí? Le conté un poquito esta historia para que ustedes puedan entender un poquito cómo se fueron dando o cómo se fueron formando las leyes en medio del pueblo o dentro del Pentateuco, ¿sí? Empezaron a surgir situaciones en las cuales el pueblo, bueno, tenía que dejar establecido algo porque si sucedían estas cosas tenían que saber cómo proceder, ¿sí? Y entonces lo que dice la ley es lo que leímos o lo que está en nuestra pantalla, ¿sí? Si cuando un toro mate a corneadas a un hombre o a una mujer, será apedreado y su carne no se comerá. Ahí ya está la ley. O sea, no hay más lo que discutir. Automáticamente, si sucede esto, que un toro mata a un hombre o a una mujer, sí, el toro va a ser apedreado y su carne no se va a comer. Y el dueño es inocente. Ahora,
Si se trata de un toro, como el de Zacarías, que ya había embestido o matado antes y su dueño advertido, no lo tenía encerrado, entonces si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado y también su dueño es reo de muerte. O sea, ¿por qué? Porque no tomó en consideración. Entonces, lo que hace el pueblo empieza a crear o a legislar sus propias leyes, ¿sí? Y desde ese punto de vista van tomando forma todas las leyes de Israel, ¿sí? Porque van surgiendo cosas que ellos tienen que ir resolviendo, porque ahora recuerden de que ellos ya no están peregrinando, sino que ahora ya están asentados en un lugar, ya se están formando ciudades, pueblos, y ellos empezaron a convivir entre ellos con mucha gente y entre ellos mismos. Entonces tendría que haber algo que rija conforme a las cosas que iban sucediendo. ¿Sí se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces es ahí donde se van dando comienzo a establecer las leyes por las situaciones que ellos iban enfrentando, ¿sí? Después vamos a ver fruto de casos concretos, de experiencias generalmente tristes, fueron surgiendo las leyes de Israel, ¿sí? Con historias que yo les conté, es cómo nacen las leyes entonces dentro, o nacen muchas de las leyes dentro de Israel, es decir, que tuvo que pasar una situación para que el pueblo dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Y entonces se crean las diferentes leyes y cada uno sabía qué pasa si surge cierta situación. ¿Sí? Muchas veces experiencias tristes como esas. Mientras el toro de Zacarías, el toro Gedeón, había matado al otro toro, bueno, no había tanto problema, ¿no? Pero ahora después ya había matado a un padre de familia, ya quedó una viuda y ya quedaron sus hijitos huérfanos. Entonces, son historias tristes que fueron surgiendo y bueno, a través de eso fueron dándose las leyes dentro del pueblo de Israel. Fíjense que le tocó a Natán, ¿sí? Estaba tan contento con su casa nueva y un día se cayó el hijo pequeño desde el techo. Entonces se decidió que todas las azoteas tuvieran un pretil, sería un cerco, ¿sí? Un enrejado. O sea, sobre el techo ahora tenían que hacer todo una reja para que si otro niño subiera o alguien no cayera de ahí, ¿sí? Y con la historia que yo ya les conté, y con esta historia de Natán surgen muchas leyes, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se subió un niño al techo y bueno, se cayó de ahí y ahora, ¿cómo resolver eso? Entonces, Deuteronomio 22:8, voy a dar lectura para que ustedes vean, Deuteronomio 22:8. Dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil en tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Sí? Entonces, en las casas que ellos edificaban, que mayormente todos tenían, nosotros le decimos terrazas, ¿sí? Una terraza o algunos dicen una azotea, ¿sí?
una terraza, bueno, muchos subían allá para ver o para mirar para abajo y bueno, en esa ocasión surgió un tema de que a Natán le tocó que desde su casa nueva haya subido el hijo pequeño y desde el techo se cayó, ¿sí? Se cayó, se murió. Entonces se establece esa ley y dice así, de que si el que hace una casa y no hace el cerco alrededor y sucede otra vez esto, esa persona va a ser culpada, ¿no? De la sangre, sería de la muerte del que se murió. Entonces, todas las casas automáticamente bajo ley o por ley, diríamos, tenían que tener un cerco a su alrededor, todo arriba, para que si alguien se acerque hacia al costado, ¿sí? No se caiga, sino que tenga el resguardo del cerco, ¿sí? O sea, ¿qué tuvo que suceder para que cree esta ley? Tuvo que morir un niño, ¿no? Tuvo que morir un chico para que entonces dijeran, necesitamos hacer algo y entonces establecen una ley, ¿sí? Una ley que es esa ley de poner el cerco. También vemos en otra ocasión fue el rebaño de Acab que se metió en el campo del vecino y lo dejó sin cosecha y tuvo que restituir con lo mejor de la suya, ¿sí? Entonces, en ese momento tuvo que legislarse una ley. ¿Qué pasó acá? El rebaño de acá, ¿sí? Las ovejas se metieron en el campo del vecino y comieron todo lo que el vecino había sembrado, lo que el vecino estaba esperando que diera su fruto, ¿sí? Sucede eso, entonces dicen, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que hacer una ley porque empezaba a suceder un montón de veces pasaban esas cosas, ¿sí? Y en el capítulo 22 de Éxodo, verso 5 dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. O sea, tenían que hacer esta ley para resolver. Entonces, ¿qué pasaba si mis ovejas entraban en el campo de Sharon? Sí, o mejor dicho, vamos a hacer al revés. Si las ovejas de Sharon entraban en mi campo y comían todo lo que yo había sembrado, ya estaba resuelto con esta ley porque dice que Sharon me tenía que dar de lo mejor, ¿sí? De su cosecha, de lo mejor de su campo, tenía que restituir y pagar todo el daño que habían hecho sus ovejas. ¿Sí se va entendiendo? Sí, sí. ¿Vieron? ¿Vieron Seguro, que es interesante? ¿Sí, Sharon? seguro después de eso tuvieron mucho cuidado de que no se vayan sus ovejas para otro lado. Claro, ¿vieron lo importante de las leyes? Parece que no tiene sentido, pero si no había algo que les diera un peso, una responsabilidad a ellos, tal vez no iban a tener ese cuidado. Ahora, con sumo cuidado, ellos cuidaban de que no sucediera. O sea, el que hacía su casa, volvemos ahí, por ejemplo, decía, bueno, tengo que, en vez de poner el piso de la casa, ya tengo que tener primero el cerco sobre la baranda arriba, porque qué tal se cae alguien de allá y yo soy culpado de esto. Entonces, al levantar la casa, lo primero que hacía, poner las rejas o el cerco, ¿sí? Y lo mismo pasaba con lo del rebaño, porque ahora ya el pueblo de Israel estaba establecido y era un pueblo ya agricultor, un pueblo campesino que empezaba a producir, ¿no es cierto? Y resulta que, bueno, entonces con esas leyes empezaron a
cuidar un poquito o asumir la responsabilidad que cada uno tenía. No era tan fácil de decir, "No, deja que vayan y que coman". No, no. Tenían que empezar a respetar y a cuidar cada uno sus cosas y a cuidar las cosas de su vecino, ¿sí? Y bueno, hay otra ley también, y es una ley, sí, que le pasó a Josué, que cavó un pozo, se olvidó de cubrirlo, ¿sí? Y cayó en él el buey de Jeroboam y tuvo que pagar y se quedó con el buey muerto. No sabía qué hacer con tanta carne, ¿sí? Vamos a ver que en Éxodo 21, ¿querés leerlo, Sharon? Sí. 21, 33 y 34. Si alguno cava un pozo y no lo cubre, y cae allí un buey o un asno, el dueño del pozo pagará con dinero al dueño, y el animal muerto será de él. Muy bien. ¿Vieron? O sea que empezaban a abrir pozos y bueno, dejaban el pozo abierto, sin importar lo que pudiera suceder. Hasta que en un momento uno de los bueyes del vecino de Josué cae en el pozo que hizo Josué, que se olvidó de taparlo, y bueno, Josué tuvo que pagar el buey, y bueno, se quedó con el buey muerto, sería, ¿no? Y dice que no sabían qué hacer con tanta carne, porque recuerden que antes no había freezer, ¿sí? Tenían otros métodos de conservar la carne. Un buey daba mucha carne, entonces, ahora, ¿cómo conservarlo? Entonces se fueron creando todas esas clases de leyes, ¿sí? Que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque empezaron a suceder cosas que ellos tuvieron que resolver. Y bueno, más delicado fue el problema de Simeón, que un día amaneció con una mancha en la piel y no le dio importancia. Y al cabo de una semana, el pelo junto a la mancha estaba blanco y se había formado una llaga. Lo llevaron al sacerdote y que le declaró impuro. Y desde entonces anda por los campos harapiento y despeinado, con la barba tapada, gritando al que se acerca, impuro, impuro, ¿sí? Esa es por ahí una ley un poquito más delicada, y es así donde fueron surgiendo las leyes de Israel conforme fueron dándose diferentes situaciones, ¿sí? Y esos nombres que usé no los van a encontrar en el texto bíblico, ¿sí? Simplemente, o en la historia, simplemente que yo ilustré con algún nombre para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Pero esto es lo que más o menos sucedió, y fueron dándose las leyes y se legislaban con base a hechos lamentables como estos, ¿sí? Un hombre normal que un momento, diríamos el nombre Simeón, ve que en su piel, ¿sí? De repente tiene como una manchita, pero no le da importancia porque, bueno, nos pasa a nosotros cuántas veces tenemos alguna manchita y no le damos mucha importancia, pero resulta que al cabo de una semana el pelo, sí, junto a la mancha estaba blanco, y eso era o significaba de que tenía lepra, sí, era un hombre leproso. Entonces se legisló la ley de que todos los leprosos tenían que ser expulsos fuera de la ciudad, ¿sí? Y no solo expulsos, sino que andaban tratando de sobrevivir eh, de todo su entorno, porque había peligro fuera de los muros, fuera de la ciudad, pero
También la ley decía o dice que todos aquellos que son leprosos, ¿sí? Cuando veían a personas de lejos tenían que gritar impuro, impuro, ¿sí? Entonces las personas que escuchaban ese gritar se daban cuenta de que el que estaba gritando tenía la enfermedad y no se acercaban, pues era una enfermedad muy contagiosa, ¿sí? Entonces, así se fueron dando un montón de leyes. Prácticamente todas las leyes se fueron dando conforme a situaciones que fueron surgiendo o necesidades que el pueblo fue teniendo de resolver, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿dónde surgen las leyes? ¿Sí? ¿Cuáles son sus fuentes de inspiración, podríamos decir? Y no todas serán inspiraciones civiles y penales. ¿Sí? No todo era, no todo eran cuestiones civiles y penales. Un puesto importantísimo le ocupó o lo ocupó en Israel la legislación sacral, que estipulaba el culto hasta en sus mínimos detalles. Naturalmente, fueron los sacerdotes los responsables de ella, ¿sí? Vieron que nosotros hablamos de un cuerpo legislativo dentro del libro de Levítico, ¿sí? Leyes que fueron dadas o que se establecieron para legislar acerca de o establecer las cuestiones culticas, ¿sí? Y fueron los sacerdotes los responsables de ellos. Pero entonces, ¿de dónde surgen las leyes? Eh, las leyes surgen de cuatro lugares, ¿sí? Originalmente las leyes nacen en la familia del clan o la tribu, ¿sí? Nacen en la familia, sería el clan o la tribu, y muchas veces se limitan a copiar normas de los pueblos vecinos. Las normas aplicadas por vez primera en una aldea o tribu podría crear jurisprudencia para otras, ¿sí? O sea, las leyes que se daban dentro del clan, de la tribu, diríamos nosotros, esa ley hoy rige solo dentro de la ciudad en la que vivo. Salgo de esa ciudad y no es válida esa ley, ¿sí? Vale la ley dentro de la tribu, de la familia o del clan que yo vivo, esa ley era muy respetada, ¿sí? Pero a la vez podría servir, ¿sí? Como algo para ayudar tal vez a otras tribus, ¿sí? A crear sus leyes cuando ya había algo establecido. Eso fue originalmente. En segundo, más tarde ocuparían un puesto importante en los santuarios, ¿sí? Gilgal, Betel, Silo, etcétera, ¿sí? Las reuniones anuales en ellos permitían intercambiar la práctica jurídica y resolver nuevos problemas, ¿sí? Al mismo tiempo, se plantean cuestiones estrictamente culturales, perdón, ¿sí? Sacrificios, ofrendas, etcétera, ¿sí? Para cada cosa, para cada cuestión, había una ley, ¿sí? Que regía para que se lleve a cabo con normalidad lo que estaban haciendo. Lo tercero es a partir de David, en el siglo X, la corte adquiere gran importancia, ¿sí? Y el rey tiene la obligación ahora de juzgar. Ahora ya estaban establecidos, ya había un pueblo, ya había un rey. Entonces,
ya el rey tenía la obligación de juzgar. O sea, cada caso que sucedía le llevaban o llevaban ante el rey o venían ante el rey para que el rey pudiera resolver las cuestiones, ¿sí? Y entonces recién a partir de el patriarca David del siglo X, la corte adquiere una gran importancia, ¿sí? Y es ahí donde estructuró la administración de la justicia, ahora ya en todo el país, ¿sí? Ahí ya se va a dar una ley un poco más amplia, como la ley que tenemos nosotros hoy a nivel país ya, o cada país tiene su propia ley. Sí, eso se va a dar a partir de David. Sí, ahí tenemos algunos textos que podemos leerlo, no lo vamos a leer ahora. Y cuarto y por último, el templo de Jerusalén. Ahí también surgen las leyes. ¿Por qué surgen las leyes dentro del templo de Jerusalén? Bueno, ya que los sacerdotes desempeñaban también una función judicial. No debe extrañarnos que legislen sobre numerosos casos ellos, ¿sí? Incluso muy distintos de los que hoy podríamos imaginar, ¿sí? En el caso, recuerdan las enfermedades de la piel, el matrimonio lícitos e ilícitos, etcétera. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús tuvo el encuentro con los leprosos, con los 10 leprosos? Ya en el Nuevo Testamento, hablando en el Nuevo Testamento, Jesús tiene el encuentro con los 10 leprosos o ellos vienen a él y Jesús le dice algo, ¿no? Aparte de lo que ellos tenían que hacer, dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, ¿sí? Y en ese trayecto, que bueno, que ellos iban, dice que quedaron sanos. Bueno, los sacerdotes eran también personas que desempeñaban una función muy importante dentro de lo que eran las leyes. Ellos también legislaban, ¿sí? Legislaban leyes dentro de lo que era el templo de Jerusalén. Esa era una de las funciones también que tenían los sacerdotes, pero también no solo de sacerdotes, sino también muchas veces eran como jueces, ¿sí? Donde ellos legislaban leyes sobre algunas cuestiones. Y entonces surgen estos contextos, en estos contextos que vimos, las leyes establecidas y que se van a agrupar a lo largo de todos los libros históricos y que nacen como fruto de la experiencia. Entonces, las leyes nacen desde la experiencia, desde lo que ellos habían experimentado, desde lo que había sucedido con ellos, ¿sí? Desde ahí surgen o nacen las leyes y bueno, después se van tomando esas mismas leyes para ir mejorando, diríamos, muchas cuestiones y van adaptando las leyes a llegar a un punto que, bueno, que todo el país, diríamos, empieza a tener su propia ley. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos yendo? Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué se multiplican las leyes? ¿Sí? Y hay dos motivos, ¿sí? Hay dos motivos por lo que se multiplican las leyes y el primero de ellos es por insuficiencia de los grandes principios, ¿sí? Había un momento de que, bueno, necesitaban multiplicarse las leyes, necesitaban ampliarse. ¿Por qué? Porque había una insuficiencia de los grandes principios del pueblo de Israel. ¿Y sí? ¿Qué significa eso?
una ley tan genérica como no matarás, ¿sí? Que encontramos en Éxodo de capítulo 20 verso 13, exige en la práctica muchas eh, matizaciones, ¿sí? ¿Qué ocurre con el que mata sin intención? ¿Vieron? Ahí se va multiplicando la ley, porque lo que nosotros leemos es no matarás, o sea, no matarás, o sea, que el que mata ya está culpado o es culpado y necesita tener la sentencia. En el caso de que tenían una ley de que si alguien mataba tenía que ser apedreado, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el que mata sin intención? ¿Vieron que sucede muchas veces? Que no es que la persona fue y mató con una intención, con un interés a otro, simplemente pasó algo que, bueno, que causó la muerte, pero no había una intención. ¿Y qué pasa si uno mata a un ladrón mientras está robando? ¿Es lo mismo matarlo de noche que de día? Vieron que van surgiendo un montón de preguntas. O sea, no podían encerrarse solamente en no matarás, no matarás, porque si no estaban complicados. O sea, si iba un ladrón y entraba a la casa o iba a asesinarle a alguien dentro de su propia casa, se tenía que dejar robar, se tenía que dejar asesinar porque, bueno, él no podía matar. Entonces surgen esas grandes preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa si entra un ladrón o está robando? O es lo mismo si entra alguien a mi casa durante la noche que durante el día y después vemos, y si le pega a su esclavo una paliza, ¿que lo mata? Porque también ocurría eso, o sea, el dueño del esclavo muchas veces lo golpeaba hasta que le terminaba matando. También puede ocurrir que no mate a nadie, pero le cause graves lesiones físicas, o sea que a- a- al estar golpeándole, al estar castigándole, puede ser de que eso le deje algunas secuelas en su cuerpo. Entonces, dentro de esa insuficiencia que encierra solo no matarás, ¿sí? Empiezan a surgir un montón de leyes, ¿sí? Y empiezan a multiplicarse. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se multiplican las leyes? Bueno, porque en primer lugar, la insuficiencia de los grandes principios, ¿sí? No era suficiente decir no matarás, ¿sí? Nosotros hoy, fíjense, voy a dar un ejemplo, nosotros leemos no matarás, ¿no? Y nos cuidamos de no agarrar un arma o de no hacer algo para no matar a ninguna persona físicamente. Porque cuando nosotros leemos los mandamientos, lo que nos está diciendo el mandamiento es de que nosotros no tenemos que quitarle la vida a alguien. Entonces cuidamos mucho y mucho más cuidamos porque, bueno, hoy las leyes son tan duras de que si nosotros matamos a alguien, seguro vamos a la cárcel por muchos años, vamos a tener una pena bueno, nos va a privar de un montón de cosas. Ahora, esa misma palabra o esa misma frase, no matarás, no se refiere solamente en lo físico, sino también en nuestra vida espiritual. Vieron que hay muchas personas que cuidan de no matar a otro físicamente, pero lo matan espiritualmente, ¿sí? Con palabras agresivas, con palabras malas, con palabras hirientes y terminan matando espiritualmente a la otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si esta ley estaría ahí, yo diría, bueno, ¿qué pasa con aquellos que matan espiritualmente a otros? Y ahí dirían los legisladores, la verdad que yo no pensé en eso.
Ahora tenemos que ver qué sanción vamos a hacer para los que matan espiritualmente, porque eso hay mucho, eso se da mucho, aunque ustedes no crean. La palabra no solo se refiere a matar físicamente, sino matar espiritualmente. Muchas veces con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, matamos espiritualmente a otras personas y somos homicidas. Entonces, de esa manera fueron surgiendo eh, muchas cuestiones que no se podían limitar solo en no matarás, sino que, bueno, ¿qué pasa si mato sin querer? ¿Qué pasa si mato a una persona cuando entró a mi casa, me está amenazando, me quiere matar a mí o corre peligro mi familia? Entonces ahí fueron legislándose varias leyes. Bueno, si le mataste por querer, bueno, tenés esta sentencia. La ley dice esto. Ahora, vamos a juzgar si entró a tu casa y quiso agredirte o matar a tu familia estaba en peligro y terminaste matándolo. Bueno, vamos a ver, tenemos que crear otra ley. Y así sucesivamente se fueron creando las leyes. Eso es uno de los motivos. Eh, y bueno, el segundo o la segunda razón, porque aparecen nuevos problemas y nuevas situaciones, ¿sí? Aparecen nuevos problemas y nuevas situaciones, entonces tenían que legislarse leyes. Fíjense que mientras los israelitas eran pastores, como hablábamos desde el comienzo de la clase, seminómadas, sin tierras cultivables, no se planteaban ciertos problemas que surgieron más tarde, al convertirse ya en agricultores, y fue entonces cuando hubo que legislar sobre, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, quien cava un pozo y lo deja sin cubrir, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa persona? Eso ya se da en un marco de una necesidad que ya tenía un pueblo, que ya era un pueblo que tenía su tierra, que ya eran agricultores, que ya estaban establecidos, y bueno, empezaron a hacer cosas que empezaron a perjudicar o a traer problemas. Entonces, ahí surge un poco la situación de que, bueno, ¿quién cava un pozo y lo deja sin cubrir? Que vamos a encontrar en Éxodo 21, 33 y 34, que ya leímos, ¿sí? Después, ¿qué pasa con un campo ajeno? Eh, ¿Qué pasa cuando arrasaba un campo ajeno con su rebaño, cuando su rebaño entraba en campo ajeno? Y bueno, Éxodo 22, 4 dice de que si el rebaño comía todas las cosas, tenía que darle de lo mejor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando provocaba un incendio en las mías? O sea, estaba todo ya a punto de cosecharse, pero resulta que mi vecino quiere quemar su campo para renovar o quemar basura, no sé, y de repente ese fuego entra y quema toda mi siembra. Empezaron a suceder esas cosas, empezaron a haber nuevos problemas, nuevas situaciones, y entonces se empezaron a crear o a legislar en nuevas leyes, ¿sí? El problema del préstamo y de la usura también, porque bueno, uno pedía prestado, el otro era usurero, eh, era algo que empezó a surgir, ¿sí? Entonces, tuvieron que poner normas sobre eso, sobre el que pedía prestado y sobre el que era el usurero, ¿sí? Y siglos más tarde, el grave aumento de familias sin tierra dependientes de un jornal, ¿sí? Obliga a legislar sobre el salario. O sea, empezaron a multiplicarse, a crecer, empezaron a haber muchísimas familias
que ya no tenían campo, ya no tenían una propiedad para ellos. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que ir a trabajar como empleados, ¿sí? Un jornal o por mes a los que tenían campo, los que le daban trabajo. Entonces llega al punto de que el que le daba trabajo, de última empezaba a darle lo que él quería. No había algo establecido para que el que trabaja, el trabajador, tenga realmente la tranquilidad de ganar un jornal correspondiente a su trabajo, ¿sí? Sino que se aprovechaban de las personas y muchos le hacían trabajar todo el día y le daban solamente la comida, lo que comían ahí y volvían a casa sin nada. Entonces tuvieron que empezar a legislarse o a formarse leyes o a establecer leyes sobre el salario de los empleados. Entonces los empleados también estaban amparados y podían reclamar o podían decir, mira, yo vengo a trabajar el día y ya estaban amparados con una ley que decía, bueno, el día son, no sé, son 100 pesos. Y sobre eso el dueño o el patrón sabía que tenía que pagarle. No había otra porque ya había una ley que establecía de que tenía que pagarle el salario. ¿Vieron qué interesante? Nosotros Nosotros hoy como que nos damos mucha importancia en eso, porque ustedes fíjense en nuestro entorno nomás, fíjense de que, bueno, las leyes, hay tantas leyes que ni conocemos, ¿no? Ni conocemos. Leyes que rigen nuestro país, nuestra ciudad. En muchas leyes ni sabemos que existen o por qué se dieron. Pero es re interesante ver por qué surgen las leyes, porque eso nos va a hacer entender muchas cosas dentro del escrito sagrado, ¿sí? De por qué empezaron a surgir o por qué se dieron ciertas leyes. Bueno, la pregunta es ahora cómo se formulan las leyes. Debemos distinguir dos grupos fundamentales, ¿sí? Eso es importante que ustedes puedan recordar. Aun cuando yo les voy a subir este material, les voy a subir a la plataforma, pero bueno, dentro de lo que hablamos hoy también van a haber respuestas para el examen final, ¿sí? De la materia. Eso, para aquellos que pensaban que el examen final era el mapa conceptual, no, no es el mapa conceptual. Va a haber un examen final y bueno, presten atención en esto, ¿sí? Cómo se formulan las leyes y bueno, hay dos grupos fundamentales que son llamadas las leyes apodícticas, ¿sí? Y las leyes casuísticas. Y cada una de ellas tiene un significado, ¿sí? Hay dos tipos de leyes, recuerden siempre eso. Eh, Dos tipos de leyes fundamentales dentro del Pentateuco, ¿sí? Las leyes apodícticas y las casuísticas, ¿sí? Después van a tener el material igual. Bueno, las primeros mandan, serían las leyes apodícticas. ¿Qué son las leyes apodícticas? Bueno, las leyes apodícticas mandan algo, ¿sí? O prohíben algo. ¿Sí? Apodícticas mandan o prohíben algo. Ahora más adelante vamos a ver un poquito algunos ejemplos. ¿Sí? Y la segunda, que son las leyes casuísticas, ¿sí? Son aquellas leyes que plantean un caso general o un caso concreto. ¿Sí? Las casuísticas plantean un caso general o un caso concreto. Son muy diferentes las unas de las otras. ¿Sí? Estas últimas, las casuísticas, siempre van a tener la fórmula cuando. ¿Sí? Cuando.
van a ver que cuando, bueno, cuando ustedes ven o cuando van a leer, siempre una ley casuística va a tener cuándo sucedió, cuándo fue, cuándo plantearon, cuándo entraron los animales al campo, etcétera, ¿sí? Cuando ustedes lean y escuchen la expresión cuando, ¿sí? Ustedes estarán en la presencia de leyes casuísticas, ¿sí? Cada vez que ustedes van a leer esa palabra cuando, ustedes van a estar dentro de las leyes casuísticas, que son las leyes que plantean un caso general o un caso concreto, dirían, ¿sí? Y cuando ustedes eh, y cuando una ley mande o prohíba algo, ustedes estarán frente a una ley que es la ley apodíctica, ¿sí? Cuando manda o cuando prohíbe, o viceversa, cuando prohíbe y cuando manda. Un ejemplo, vamos a ver. Las primeras, bueno, mandan o prohíben algo, ¿sí? Las apodícticas. Las segundas plantean un caso general, a menudo con diversas matices, o un caso concreto que comienza por cuándo. Recuerden eso. Ahora vamos a ver las apodícticas prohibitivas. Un ejemplo, no matarás, no robarás. Quizás estas leyes sean las más antiguas, ¿sí? Posteriormente se añade a veces una motivación, podríamos decir, ¿sí? Otra, no oprimirás ni vejarás al enemigo porque emigrante, perdón, porque emigrante fuisteis vosotros en Egipto, ¿sí? Ahí vamos a ver que le prohíbe algo, pero también le recuerda algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmigrantes fuisteis en Egipto. Por eso no deben oprimir ustedes, ¿sí? Hay leyes que te prohíben hacer algo, pero hay otras que te dan una motivación, diríamos, por qué inmigrante fuiste, ¿sí? No solo le está prohibiendo, o sea, le dice, no vayas a oprimir, ¿sí? Al inmigrante, ¿por qué? Porque recordá de que vos también fuiste inmigrante, ¿sí? O extranjero, lo que fuera, en la tierra de Egipto. Entonces, como que al recordar eso, bueno, tiene que conmover su corazón y tratar de ser como ellos querían que sean con ellos en Egipto cuando estaban siendo esclavos, ¿sí? Después, en ocasiones se añade una amenaza: no explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé, ¿sí? Se encenderá mi ira y os haré morir a espada. O sea, hay una ley, ¿sí? Que añade una amenaza de parte de Dios, ¿sí? Primero como que motiva, ¿sí? Pero después también vamos a ver que hay leyes que van a tener algunas amenazas de parte de Dios. Bueno, esas son las apodícticas, las que prohíben, ¿sí? Después vamos a ver apodícticas imperativas, que son honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Que la brevedad inicial dejó paso más tarde a ampliaciones de carácter diversos, explicaciones, motivos, etcétera, ¿sí? Manda a hacer algo, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, pero bueno, después también ese honra a tu padre y a tu madre tuvo que ampliarse un poquito y bueno, da muchos motivos o explicaciones del por qué, ¿no? Estas son, después dice, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con
tus toros y ovejas, durante 7 días quedará la cría con su madre y el octavo día me la entregarás, ¿sí? Esas son leyes que por ahí mandan a hacer algo. Y vamos a ver las casuísticas sin matizaciones que plantean un caso concreto y emiten sentencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando se declare un incendio y se propague por los zarzales y devoren las mies, las gavillas o el campo, el causante del incendio pagará los daños, ¿sí? O sea, nos da muchos matices de todo lo que puede suceder, de todo lo que puede haber, pero nos plantea en concreto que, bueno, que el que provoca el incendio, ¿sí? Ese va a pagar los daños. Y también vamos a ver casuísticas con diversos matices cuando la ley la vamos a encontrar que dice sí, 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 y así sucesivamente. Son más frecuentes que las anteriores, ¿sí? Un ejemplo. Cuando te compres un esclavo hebreo, te servirá 6 años y el séptimo marchará libre, sin pagar nada. Y ahí ven, si vino solo, si vino solo, marchará solo. Si trajo mujer, marchará la mujer con él. Si fue su dueño quien le dio la mujer, entonces la mujer y los hijos pertenecen a su dueño. Vieron que hay muchos sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay muchos o hay diversos matices dentro de esas leyes. Y bueno, creo que vamos a quedar por acá. Así que hasta acá voy a dejar de compartir. Si pudieron entender un poquito, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran aportar, con mucho gusto. Dejo abierto este espacio, tanto Sharon como Lina. Yo creo que se entendió bien, la Sí verdad. se entendió. Sí. Estuvo Bueno, claro. me alegra mucho. Espero que haya podido tener un poquito de claridad cómo fueron surgiendo las leyes y por qué se dieron. Y bueno, vamos a cerrar acá un poquito, vamos a cerrar acá la clase hoy. Sí, vamos a retomar nuestra última clase el día jueves, si Dios permite. Así que bueno, quiero darles una pequeña tarea, pero me gustaría que puedan con tiempo leer un poquito lo que es el libro de Génesis, el capítulo 4, ¿sí? Porque en nuestra última clase vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos la clase anterior con la historia de Abraham, ¿sí? Pero ahora vamos a tomar un poquito el ejemplo de la historia que nos narra el capítulo 4 de Génesis, que es la historia de Caín y de Abel, y vamos a hacer o vamos a tratar de hacer una reflexión pastoral sobre esa historia para ir cerrando nuestra cursada del Pentateuco, ¿sí? Así que bueno, capítulo 4 de Génesis, léanlo por favor, presten mucha atención lo que van a leer, no es mucho, solo un capítulo, es una historia, profundicen un poquito a ver qué les quiere decir para que cuando podamos ir compartiendo, el momento que vamos a compartir, ustedes ya sepan un poquito o se les vaya abriendo la mente un poquito o vayan comprendiendo algunas cuestiones, ¿sí? Con respecto al examen final, después del jueves, yo voy a subir a la plataforma el examen final, ¿sí? Yo sé que ustedes se reesforzaron, les felicito en todo lo que hicieron.
a lo largo de esta cursada, pero bueno, necesitamos tener nuestro examen final y el examen final va a ser en la plataforma, ¿sí? Vamos a abrir un espacio en la plataforma, les voy a dar las preguntas concretas y también les voy a dar las respuestas. Solo que ustedes van a tener que marcar la respuesta correcta. Va a estar de fácil. Y la misma plataforma le va a corregir. Entonces, una vez que ustedes contestan y contestan bien, ya les va a dar el puntaje o la nota. Y si contestan mal, bueno, le va a dar el ok de que ustedes contestaron mal. ¿Sí se entiende? Entonces voy a ver cuántas preguntas voy a generar. Son re fáciles, son todas basadas en todo lo que nosotros hablamos y dimos, ¿sí? Está todo basado en eso. Y bueno, va a estar la pregunta, voy a generar y también voy a generar algunas respuestas, las cuales ustedes van a tener que marcar cuál sería la respuesta correcta para ustedes. Cuando ustedes van a terminar el examen, cuando van a terminar de contestar todas las preguntas, ahí automáticamente la plataforma le va a tirar ya la nota de ese examen, ¿sí? Esa nota que ustedes van a sacar en ese examen no es la nota final de la materia, eso ya saben, ¿sí? Porque yo tengo que revisar, todavía no pude revisar todo, voy a poner nota en los foros, en las participaciones, en las escrituras que ustedes hicieron, voy a poner nota también en el mapa conceptual y cada nota de esa tiene un porcentaje asignado al final, a la nota final sería, ¿sí? Obviamente que si ustedes sacan un 5 en este examen final, no quiere decir de que ustedes no aprobaron la materia. Ese 5 se va a sumar con el resto de las notas, ¿sí? Del porcentaje, y bueno, ahí veremos cuánto tienen al final. ¿Sí se entendió eso? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces, no piensen que si se sacan un 10 o un 8 o un 9 en el examen final ya es la nota completa. No es, ¿sí? Después yo voy a corregir todos los trabajos, toda la participación de ustedes y en base a eso les voy a estar compartiendo la nota final ya de la materia. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Deseo que el Señor les bendiga mucho. Y bueno, si Dios permite, nos vemos en nuestra última clase el día jueves, ¿sí? Un esfuercito más y ya llegamos, ¿sí? Así que un fuerte abrazo, Sharon, Lina, que el Señor la siga acompañando. Y bueno, a todos los que nos van a ver, quiero decirles, chicos, de que estoy orando mucho por ustedes para que el Señor les fortalezca y bueno, puedan seguir animados, ¿sí? Puedan seguir animados y sobre todo con muchas ganas de seguir estudiando, ¿sí? El tiempo pasa tan rápido que ustedes no se imaginan. Yo hice también el seminario y bueno, parecía una eternidad. Cuando tenemos que entregar ciertos trabajos, parece que, ay, no vamos a terminar nunca. Pero hoy me di cuenta y se me fue ese tiempo en el cual ustedes están. Aprovechen y disfruten ese tiempo en cualquiera de las materias que a ustedes les toque. Es un tiempo único que el Señor les regala. Así que bueno, nos vemos el jueves. Bendiciones a todos. Gracias, profesor. Bendiciones.